Dios nos viene hablando acerca del rol de cada uno en medio del hogar. Hay un diseño de Dios para el hogar basado en la unidad. Todo lo que atente contra la unidad va en contra del diseño de Dios. Y creo que una de las cosas en las que menos nos preparamos y también desconocemos es acerca de cómo edificar sobre la base de la unidad. Parte de esa unidad tiene que ver con el papel que cada uno cumple. Cuando la Escritura dice que a nosotros Dios en su diseño nos delegó ser cabeza, tiene que ver con algo más que mandar e imponernos, que gritar un poquito más, levantar la voz y decir, quizás como muchas veces solemos hacerlo defendiendo nuestra posición, es que aquí se hace lo que yo digo. El concepto de cabeza tiene que ver en su raíz con ser base y yo les digo esto, el varón en casa no ejercerá bien su rol como cabeza si primero no aprende a sujetarse en Dios. Porque si nosotros tenemos claro cómo Dios nos quiere guiar, sabremos cómo guiar nuestras familias. Pero también hemos entendido el rol de la mujer, que es ser ayuda idónea. Ustedes son la respuesta de Dios para nuestras vidas, porque nosotros fuimos diseñados y hechos con carencias que solamente Dios suple y responde a través de ese complemento que nos da a través de la mujer. Entonces, si aprendemos estos conceptos, hasta ahora hemos aprendido principios, no nos hemos metido en el terreno práctico que a partir de la clase de hoy vamos a empezar a meternos. Bien, hoy vamos a aprender acerca de un tema que creo que es muy relevante, está implícito en la relación matrimonial y tiene que ver con la buena o la sana convivencia. Y creo que esto es una de las cosas más importantes de la relación matrimonial, la convivencia. Cuando uno piensa en convivencia, yo creo que se nos viene a memoria tantas cosas cotidianas que ustedes han vivido en la intimidad de su hogar, que quizás ustedes en medio de ese ejercicio se dan cuenta lo difícil que probablemente pudo haber sido empalmar una sana convivencia. Amén. Pero vamos a verlo a través de un pasaje que nos va a permitir llenar el primer test de esta noche. Y juntos vamos a ir a la escritura primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1, el verso 2, el 4, así en este orden, y el 7. Nos vamos a saltar, pero quiero que nos enfoquemos en estos versitos porque aunque ya lo hemos leído, la última clase compartimos un poquito acerca de estos textos, vamos a profundizar y a estudiar algunos principios que Dios nos va a dar aquí en cuanto a la convivencia. Versículo 1 dice así: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Verso 2: al observar ellos su conducta casta, que en el original traduce como inocente y modesta, dice, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, dice que ellos van a ser impactados y va a haber una trascendencia en su corazón. Y si usted va al verso 4, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar del carácter que debe destacar la belleza de una mujer, solo estoy parafraseando porque esto ya lo habíamos estudiado, pero me voy a concentrar en ciertas cosas. Cuando el apóstol Pedro habla de la belleza verdadera de una mujer, está refiriéndose a su carácter y cómo su testimonio, su conducta, su modo de vivir puede facilitar que en su esposo se cumpla un propósito. Amén. Entonces dice que esa belleza sea de lo que procede, verso 4, de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Esto es en cuanto al rol de la mujer y el papel de la esposa en la relación matrimonial. Pero miren hacia dónde desemboca, verso 7, y ya se concentra en los varones, en los esposos. Dice: ustedes, maridos, igualmente. Es como si hubiese un conector
que pone el siguiente escenario. Esto es un asunto de dos. Y mire a su pareja y dígale, esto es un asunto de dos, donde tú haces tu parte y yo hago la mía. Entonces dice, ustedes maridos igualmente, y miren qué linda esta frase, si usted tiene su Biblia, subrayela, dice, convivan de manera comprensiva. Wow. ¿A quién se le delega la responsabilidad de mantener una convivencia buena y sana en el hogar? Wow, qué tremendo esto. Ahora, yo entiendo que el apóstol Pedro está poniendo entre los dos escenarios de la mujer y del varón ciertos principios, ciertos valores determinantes que facilitan que haya una buena y sana convivencia. Amén. Pero mire qué lindo como lo empieza a abordar. Dice, llevad adelante vuestra convivencia matrimonial en un clima de respeto y comprensión. Estoy leyendo la versión AF, que es una versión que me permite a veces tratar de plantear las cosas de una manera más sencilla. Dice, la versión normal dice, convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones, que dice al final, wow, qué tremendo esto. Es tan importante nuestra relación matrimonial para Dios que una mala convivencia puede afectar nuestra relación con Dios. Dios pone a ese nivel la relación matrimonial. Dios dice, si hay entre ustedes dos una sana y buena convivencia, eso va a facilitar nuestra comunicación entre el Padre y ustedes. En último análisis, muchas veces los cielos se cierran hacia nuestras oraciones porque de alguna manera en nuestra oración también evidenciamos, amados, cómo está nuestra relación matrimonial. Lo primero que Dios dice es, la prioridad ¿cuál es? Que ustedes estén bien para que con libertad puedan acercarse a mí. ¿Amén? Voy a leer este versículo antes de entrar al texto. En esta versión completa dice, en cuanto a vosotros, maridos, llevad adelante vuestra convivencia matrimonial en un clima de respeto y comprensión. Tened en cuenta que la mujer es un ser delicado y que habéis de heredar juntos con ella el don de la vida. Tendréis así asegurado el éxito de vuestras oraciones. Antes de iniciar el test, miremos lo siguiente. Hay dos aspectos que están ligados a nuestra relación matrimonial. Diga conmigo, dos aspectos. El primero, la respuesta a nuestras oraciones. En otras palabras, nuestra relación con Dios depende, se afecta positiva o negativamente, dependiendo de cómo es el clima, amados, de nuestra convivencia matrimonial. Y por último, el regalo eterno de la vida eterna también depende incluso de que nosotros mantengamos una buena convivencia. ¿Por qué Pedro pone esos dos condicionantes? Para dejarnos ver lo relevante que es en nuestro caminar y relación con Dios y en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, ese propósito eterno. Si no aprendemos, si no facilitamos en una buena y sana convivencia de nuestra parte todo lo que tenemos que dar, sí o sí son cosas que se pueden afectar y poner en riesgo. Amén. Esto para decir, yo entiendo lo siguiente: cuán importante es una buena convivencia entre la pareja. Amén. Ahora vamos a llenar un test. Entonces ubiquen la primera pregunta. Dice, quizás el tema es la base de una buena convivencia. Para usted, ¿cuáles serían las bases de una buena convivencia? Vamos a ver, la segunda dice, ¿qué es lo más difícil de convivir con su pareja y de convivir en pareja? Porque podemos pensar, si hacemos y respondemos como que es difícil vivir en pareja, pero piense en su pareja. ¿Qué ha sido difícil para ustedes como pareja vivir?
Y la tercera pregunta dice, ¿cree que tiene una buena convivencia con su pareja? ¿Y por qué? ¿Sí? No contesten solo sí, porque, o no contesten solo no. Yo creo que lo lindo de estos test es revisar en qué estamos fallando, siendo sinceros, porque en eso vamos a trabajar. ¿Qué tal si nos hiciéramos una pregunta hoy y nos dijéramos, ¿eres feliz viviendo conmigo? ¿Podríamos preguntarnos a la cara hoy y respondernos, ¿tú eres feliz viviendo conmigo? Sí. La base de la convivencia, ustedes saben que es nuestra responsabilidad mantener, los varones, pero en el fondo tiene un sentido. En medio de la sociedad en la que estamos, ustedes saben que creo que el desafío es mantenernos en el principio y en el diseño de Dios, por más que hayan querido llevarnos a cambiar la perspectiva que tenemos el uno del otro. En el caso de las mujeres, yo creo que aquí es donde necesitamos empezar a trabajar en la forma en la que Dios quiere que nos veamos, más allá de cómo nosotros en último análisis decidimos en nuestro razonamiento vernos. Lo importante es en el principio de la buena convivencia comprender la condición frágil de la mujer. Dios en medio de esa convivencia nos da un tip que yo creo que muchas veces nosotros en nuestra dureza, porque a veces lo que tú dices son en nuestras conversaciones, en la forma en la que ellas se expresan, eso está definiendo su esencia. Son sensibles, son afectivas, son vulnerables, y nosotros necesitamos no solo comprender en el sentido de saber o entender todo lo que ustedes expresan, sino considerar su condición. Para eso se requieren ciertos aspectos del carácter, como la misericordia. Porque si no hay misericordia, difícilmente nosotros vamos a considerar la condición de nuestras esposas. Entre otros, la paciencia. Es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver 8 principios de una sana convivencia que quizás de pronto usted sabía, pero los vamos a abordar desde la perspectiva bíblica para que a través de esto tengamos herramientas nosotros los varones. Amén. Esto nos va a dar pie para hablar de la comunicación, y después de la comunicación nos vamos a meter en un terreno que tiene que ver con la sexualidad en la familia. ¿Amén? Pero yo quiero que primero definamos lo que significa convivencia. Convivencia tiene que ver con una relación mantenida por el vivir en compañía. Eso es convivir. Es una relación entre dos que se mantiene a través del vivir diario. Esa es una convivencia. Ahora, lo importante, y de acuerdo a lo que leímos, que no quiero volver a recordar la última clase, pero sí tocar algunos aspectos. Una buena convivencia se vive cuando hay comprensión y respeto. Son los dos elementos fundamentales: comprensión y respeto. Bien. Comprensión, porque habrán cosas que aunque no nos gustan, tenemos que con misericordia tener paciencia y considerar. Y respeto, porque así como decía Amparo y Hans, yo creo que en parte los años de matrimonio de ellos y en parte el ministerio que Dios les dio de familias nos ayuda a entender que al final, y lo hablamos con Eli hoy, nosotros en los primeros años estamos intentando modelar o cambiar al otro. Con el tiempo nos damos cuenta que eso es una tarea imposible y que al final hay que soltar esa carga y entender que Dios nos puso al lado una persona imperfecta, hablando de las dos partes, con debilidades, con fragilidades, con necesidades, y tenemos que aprender a amar como Dios nos ama a nosotros. Usted sabe que Dios no lo amó condicionado a un cambio. Eso no funcionó así. Dios lo amó a pesar de, y Él está a través de su amor operando un cambio. Pero miren cómo juega las cosas de una manera diferente. Si nosotros no bajamos los guantes y entendemos que no vamos a poder cambiar al otro, nos vamos a hacer mucho daño. Ahora entonces, también en medio de esos dos elementos, que es la comprensión y el respeto, nosotros tenemos que comprender que el trato es algo relevante. El trato es algo relevante.
La manera en la que nos tratamos deja ver si realmente somos comprensivos y respetuosos. Y muchas veces hablamos estos días con Cristian y Carla, que se casan mañana, para que tengan en sus oraciones a esta parejita. Los vamos a casar mañana. Cuando nosotros nos comunicamos y empezamos a usar la forma en la que cada uno se trata, a veces hay que, antes de hablar, preguntarnos cuál es la motivación de lo que vamos a decir. Segundo, ¿qué es lo que vamos a decir? Y lo último, es el momento de decirlo. Y son de esas cosas que nosotros tenemos que aprender, porque eso nos va a desatorar de tantos conflictos que nosotros en pareja tenemos. Piensen, y eso es una pregunta más adelante, si en la relación matrimonial de los que estamos aquí hay temas que no se pueden hablar, porque de una vez detonan conflicto y una pelea. La mayoría de las veces ni tan siquiera tiene que ver con el tema, sino con la forma en la que nosotros hablamos, la motivación que nos lleva a decir lo que decimos. Y si nosotros, amados, entendemos con sensatez el momento en el que hablamos de esas cosas. ¿Ven? Pero solo quiero resumir lo que hemos estado estudiando desde la clase pasada, y es que la comprensión y el respeto se ven reflejados, amados, en una conducta íntegra. Cuando Pedro dice que el testimonio de una mujer puede llegar al corazón de su esposo y generar una convicción, esto me deja ver que cuando hay una conducta de integridad, no solamente por parte de la esposa, sino de ambos, se está construyendo una sana convivencia. También el trato afectuoso, amable y pacífico. Nosotros tenemos que entender que la amabilidad es un elemento indispensable de la cultura de los hijos de Dios. Y hoy en día, amados, muchas veces vamos a abordar luego textos como estos. Nosotros como varones muchas veces somos ásperos, las esposas. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Porque muchas veces, como tú dijiste, el tono que usamos no es el correcto. Estamos reaccionando la mayoría de las veces, porque nos tocan áreas en las que estamos heridos, en las que tenemos posiciones de orgullo, en las que tal vez nosotros tenemos prejuicios y en nuestra reacción todo el tiempo estamos al choque. Necesitamos trabajar en eso. Amén. Un maltrato en la comunicación es uno de los elementos que más deterioran una relación. Y es ahí donde pusimos un ejemplo no sé si ustedes lo han visto, de esas parejas que ya en medio de un espacio público su trato no es correcto. Y no les da pena ni gritarse ni pelear en un espacio donde otros los están viendo. Y analizábamos eso desde la perspectiva de, yo no sé si a ustedes les da pena cuando pelean enfrente de sus familias, si uno trata de hablarse pasito y hacerse muecas y no expone y ventila esa situación, porque todavía en nuestro corazón hay como esa vergüenza, o de pronto nosotros vamos a manejar eso a nivel nuestro. Pero cuando una pareja ha llegado a una instancia donde aún en público se trata mal, es porque ya han ido a un nivel mayor y nosotros no podemos permitir eso. Ahora el punto es el siguiente: para llegar ahí se empieza a construir a través de un maltrato en la comunicación. Entonces siempre debe de haber, amados, un trato afectuoso, amable y pacífico. Y por último, necesitamos considerar la debilidad del otro con misericordia. Una de las cosas, y en esto abrimos nuestro corazón, en nuestros primeros años, llevamos 14 años casados, pero en nuestros primeros años, que más nos limitó en cuanto a una intimidad, que intimidad no tiene que ver con sexo, tiene que ver con la posibilidad de disfrutar con libertad nuestra relación matrimonial, nuestra unidad. Y es que si no quitamos las fachadas que hemos construido para quizás impresionar o vender la mejor versión de nosotros por temor al rechazo, porque hay un momento, yo quizás puedo hablar a algunos que llevan años,
que de pronto ya han pasado esta etapa donde dicen, yo ya me quité la fachada y con libertad puedo mostrarme quién soy yo, sin miedo a que me condene, me señale, sentirme rechazado, porque mi esposa o mi esposo me va a amar por encima de eso. Es un nivel de intimidad y de comunicación al cual tenemos que llegar. ¿Ven? Entonces, es importante considerar la debilidad del otro con misericordia. Y por último, ese era el penúltimo, ¿cuál es la motivación de la manera en la que nosotros nos tratamos? Según el apóstol Pedro, debe ser el honrarnos siempre. Si la motivación de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos en nuestro trato es honrar, amados, nosotros vamos a tener una buena convivencia. Amén. Entonces vamos a ver 8 principios para construir una sana convivencia. Hoy solo vamos a ver 4 y vamos a dejar los 4 restantes de tarea. Amén. Vamos a buscar primera de Pedro 3:8 y vamos a ver ahí cómo el Señor nos habla, porque yo creo que si hay algo que debe ceñir y que debe regir nuestros hogares es lo que dice la palabra. Y quiero, antes de que pasemos a esto, en el texto que leímos anterior hablaba de 2 cosas importantes, ¿no? Y yo creo que Dios le ha dado a usted como varón ese papel de hacer que sea esa convivencia de una manera comprensiva. Pero yo me preguntaba mientras leíamos, qué fácil es comprender a alguien que tiene un espíritu tierno y sereno. Y esta es nuestra tarea como mujeres, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en eso que somos débiles, ¿cierto? Porque a veces contestamos, gritamos, bueno, miramos, a veces no tenemos ni siquiera que hablar, solo mirando podemos decir muchas cosas, pero qué lindo que dice acá, que el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y de verdad, mujeres, oremos por eso. Señor, danos ese espíritu, porque ese es el corazón de Dios y es el diseño de Dios para las mujeres. Qué fácil es comprender a alguien que tiene una buena respuesta, que tiene una buena actitud, ¿cierto? Pero a veces nosotras, cuando tenemos un esposo también, que yo creo que en eso tenemos que ser honestas y también tenemos que revisarnos, cuando tenemos un esposo que es comprensivo, que es amoroso, a veces nuestro carácter daña eso, ¿cierto? O al revés, cuando somos tiernas y serenas y tenemos un hombre áspero, se termina dañando ese diseño de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en el Señor y Dios está haciendo una obra nueva en nosotros, en los hombres y en las mujeres, para que podamos tener hogares conforme a su corazón. Entonces qué lindo que hoy podamos decirle los varones, Señor, danos ese espíritu comprensivo, danos esa capacidad de comprender, danos esa capacidad de lidiar aún con esos cambios que tenemos nosotras de ánimo, hormonales, ¿cierto? Somos diferentes, pero qué lindo que también las mujeres podamos decirles, danos, Señor, ese espíritu tierno y sereno, para que en ese equilibrio, porque yo creo que eso trae un equilibrio y nos permite vivir como el Señor lo quiere. Amén. Dice primera de Pedro 3:8, dice, en conclusión, sean todos ¿de un qué? De un mismo sentir. ¿Qué sigue? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Miren qué lindo como el Señor ya nos está diciendo cuáles son esos principios que usted y yo debemos desarrollar, ¿cierto? Como familia, como pareja. Y qué lindo que estamos acá, no uno solo, porque yo creo que es triste uno solo trabajando, pero cuando los dos trabajamos a favor del propósito de Dios, porque ya hemos entendido en las clases anteriores que el matrimonio no se trata de mí, ni de hacerte feliz a ti solamente o hacerme feliz él a mí, sino de que se cumpla el propósito de Dios por el cual nos unió. Entonces dice, no devolviendo ¿qué? Mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué dice el 10? Dice, porque el que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Pero qué? Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y saben algo? Nosotros tenemos actitudes que a veces no vemos como el mal. Pensamos que el que hace el mal es el que roba, el que hace el mal es el que está afuera haciendo cosas, pero muchas veces nosotros somos hacedores de maldad en medio de nuestro hogar. Cuando criticamos, cuando peleamos, ¿cierto? Por eso dice la palabra, refrene su lengua, porque el Señor sabe que tenemos debilidad en eso. Y a veces no tenemos necesidad de decírselo, pero yo no sé si a usted le ha pasado que cuando se voltea a usted, pero es que si supiera, si le pudiera decir, sí. Y ahí tenemos que recordar, el Señor está escuchando porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca y no hemos cuidado y el Señor quiere que aprendamos a cuidar esa obra que Él está haciendo en nuestro corazón para que producto de eso sea lo que hablamos, sea como nos contestamos.
Y qué lindo porque lo primero que dice, y es el primer principio que hoy vamos a ver, dice, sean de un mismo sentir. Y eso quiere decirnos el Señor hoy. Esto quiere decir que debemos ponernos de acuerdo en todo. Acá no prima lo que Él piensa, acá no prima lo que yo pienso. ¿Saben qué nos ayuda a ponernos en acuerdo? Lo que la palabra dice. Cuando usted esté en desacuerdo, usted vaya a la palabra. Ay, pero es que así me crió mi mamá a mí, a golpes. No, vayamos, ¿qué dice la palabra? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos? Pongámonos de acuerdo, porque Dios nos dio una tarea a los dos, ¿cierto? De formar unos hijitos, de levantar un hogar que le honre a Él. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Es que la plata yo siempre la he manejado así. A veces llegamos solteros y pensamos que como siempre manejé mi plata así, usted su plata así, pues sigamos así. No, lleguemos a acuerdos, porque ya somos uno en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y en eso podemos ver que es valioso. El principio siempre va a triunfar. Por lo que usted piensa, por lo que usted siente, por encima de todo va a prevalecer el principio. Entonces, qué lindo esto que dice, pongámonos de acuerdo en todo. Porque es más difícil, ¿cierto? Que podamos intentar hacer o parecer que estamos de acuerdo y realmente no lo hacemos. Miren lo que dice Amós 3:3, no lo busque. Dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Yo le pregunto, en esas áreas en las que usted no se ha puesto de acuerdo, ¿usted ha visto fruto? ¿Usted ha visto el respaldo de Dios? ¿Usted ha visto que se crece? Que su hogar, usted dice, no, es que de verdad no estamos de acuerdo, pero nos va tan bien, las finanzas las tenemos perfectas. Hemos podido llegar a alcanzar estando en desacuerdo. No, Dios quiere que nos pongamos en unidad. Y qué lindo que usted pueda empezar a detectar esas cosas en las que usted no está en unidad. No como el pastor quiere, no como la iglesia dice, como la palabra de Dios nos llama a ser uno. Porque eso dice la palabra, que seamos uno cuando nos casamos. Por eso los solteros tienen que pensar, ¿se van a casar? Porque ahí en adelante todo es de los dos y en todo tenemos que ser uno, ¿cierto? Por eso el Señor nos permite vivir antes de casarnos una vida donde compramos, comemos, disfrutamos, y no quiere decir que después no lo hagamos, pero ya ahí en una unidad, ya no podemos pensar solamente en nosotros. Entonces, eso es lo primero que nos dice. Y miren lo que dice acá en otra versión, dice en Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿No? Si los dos decimos, bueno, nos vamos, y él hacia allá y yo hacia acá, es muy difícil, ¿cierto? Llegar a un punto, porque cada uno está tirando hacia un lado y avanzar es difícil. Podemos avanzar, pero lento, ¿cierto? Si él y yo estuviéramos en ese ejemplo amarrados y tratamos de avanzar y él hacia allá y yo hacia acá, de pronto avancemos, pero nos vamos a demorar más que si nos ponemos de acuerdo y los dos decimos, vamos a caminar y vamos a llegar al punto que Dios ha trazado. Así que mire la primera pregunta que hay para que usted pueda verla y responderla. Dice, ¿se han preguntado si están de acuerdo con los propósitos, expectativas y motivaciones que mueven sus proyectos y planes de vida? ¿Están de acuerdo ustedes? Yo les pregunto, ¿tienen la misma proyección? ¿Cierto? Yo digo, y bueno, no es algo que nos pase a nosotros, pero si Omar y yo nos casamos y él quiere tener hijos y yo no, eso es complejo, porque es para toda la vida, ¿cierto? Por eso la palabra nos llama a estar en unidad, ¿cierto? Y a no unirnos en yugo desigual. Y no solamente está hablando de lo que hemos dicho, no, es que usted es cristiano y yo no. Va más allá. Tenemos las mismas convicciones, apuntamos hacia el mismo lugar, porque a veces, como le pasó a Sara y a Abraham, llegó un momento donde uno de los dos perdió de vista, pero ahí es donde, no, recuerda lo que Dios nos ha hablado. Porque cuando somos uno no es, Dios me ha dicho y tú me sigues. No, ¿qué ha hablado Dios? Porque está pensando en una familia. Dios no piensa solamente en uno de nosotros. Dios está pensando en una familia. Por eso nos conforma y nos hace unos solos. Entonces pregúntese usted eso. ¿Está de acuerdo con los propósitos que usted se ha trazado, con las expectativas, con esos planes? ¿En familia los hablamos? ¿O usted llega, como mujer, llegamos a la casa y decimos, cambié la sala, mi amor, sorpresa, cambié la sala, pero ¿y lo que habíamos hablado? ¿Y el presupuesto de la casa? ¿O el esposo llegó con la moto nueva y dónde no me preguntaste nunca? ¿Y los proyectos? De verdad, son cosas que no hablamos, pero si estamos en unidad, yo le pregunto a usted esto, ¿no es más fácil? Dice la palabra, mejor son dos que uno. ¿No es más fácil si nos ponemos de acuerdo y alcanzamos una meta juntos y luego vamos a la otra meta juntos y a la otra meta juntos? Pero casi siempre, y es algo humano, pensar individuales. Pero aunque Dios nos hizo como individuos, no nos llama a ser individualistas, y menos cuando ha conformado un hogar. Entonces, usted pregúntese eso y adelante esas preguntas. La segunda pregunta, esta sí quiero que la respondan allí.
¿en qué áreas de su vida creen que deben ponerse de acuerdo? Y van a escribir. Y si no se han puesto de acuerdo, si sí, expliquen por qué. O sea, primero, ¿en qué áreas deben de ponerse de acuerdo primero? Esa es, no? ¿cierto? Segundo, ¿Por qué creen? de esas áreas, ¿en qué sí que no se han puesto de acuerdo? Y explique el por qué. ¿Vale? Bien, la siguiente pregunta, esta tengo que explicarla porque probablemente no la planteé bien. Hay áreas donde nos hemos puesto de acuerdo, ¿cierto? Hay áreas. No todas tenemos un desacuerdo, no todas tenemos posiciones diferentes. Pero en esas áreas que seguramente nos hemos puesto de acuerdo, podemos reconocer que hay cosas en común, ¿cierto? Y eso tiene una intención de por qué lo quiero que lo plasmemos. ¿Qué cosas tenemos en común? ¿Qué ideas? ¿Qué motivaciones y planes? Quiero que lo ponga allí. Y esto tiene una intención. Yo no lo plasmé así, pero era lo que quería transmitir. A veces, yo no sé si algunos varones que están aquí se identifiquen conmigo. Voy a descubrir un área imperfecta mía. Usted va a decir, wow, pastor, pero usted también es humano. Claro que sí. A veces yo soy muy extremista y cuando yo no estoy de acuerdo en algo con mi esposa, yo a veces lanzo comentarios como estos: es que los dos no nos ponemos de acuerdo en nada, pero eso no es tan cierto. Y creo que este ejercicio es bonito para que ustedes puedan poner sobre la balanza que aunque hay cosas en las que no hay un acuerdo y Dios nos está invitando a conciliar e ir al principio bíblico y entender qué es lo que Dios quiere para esas áreas, también tenemos que reconocer que sí hay áreas donde nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, cuando vengan esas peleas, por ejemplo, usted tiene que ser consciente y juzgar una situación desde una perspectiva completa, no solamente desde de lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver en conjunto en qué ya hemos avanzado y las partecitas que todavía están en proceso. Entonces, listo, muy bien. ¿Quién quiere responder a partir de la segunda pregunta? ¿En qué áreas de sus vidas creen que deben ponerse de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar mucho. Solo vimos un principio de la sana convivencia. ¿El primero cuál es? Ponernos de acuerdo. Es el primero que hemos visto. Cada pareja va a desarrollar los puntos que tenemos ahí. A mí me faltó enviarles, y yo se los envío por WhatsApp, los últimos 4 principios. Se los voy a dar con textos bíblicos para que en la próxima clase los podamos desarrollar. El segundo es ser compasivos, el tercero es ser fraternales, el cuarto es ser misericordiosos, ¿cierto? Y yo les envío los otros 4, porque vamos a ver los 8 completos, ¿sí? Entonces cada familia escoja. Ya vimos el de ponernos de acuerdo, ese no lo van a escoger, lo van a escoger a partir del segundo. Y vamos a compartirlo, ahí están los textos bíblicos para que los leamos, los estudiemos y podamos tener una claridad frente a cada uno y lo compartimos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por regalarnos la oportunidad de estar en esta noche juntos, de compartir, Señor, en familia y aprender de las cosas prácticas, sencillas de la vida que tú, Señor, has dispuesto para nosotros. Hoy ha sido enriquecedor en medio del testimonio, de poder hablar cosas que usualmente, Señor, en nuestro ambiente de intimidad son difíciles de tratar. Pero, Señor, aquí estamos pidiendo ayuda y diciendo, Señor, que nuestro corazón está abierto para, Señor, recibir lo que nos quieras enseñar y que sobre todo, Padre, en la aplicación tú nos ayudes. Reconocemos que hay áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas, moldeadas. No solamente es un principio, es que, Señor, necesitamos que como el alfarero de nuestros corazones tú te metas a profundidad y empieces a producir cambios. Hay cosas que yo también entiendo, Señor, que no son relevantes en cuanto a una afectación en el hogar y que tal vez tú no estás tan interesado en cambiarlas, sino enseñarnos
amar con paciencia, con bondad, Señor. Porque el hogar y la relación matrimonial al final es el escenario donde aplicamos el amor, el perdón, la paciencia y todo lo que muchas veces en nuestra boca solo es un discurso. Pero te pedimos que nos ayudes. Señor, empezamos una etapa importante y yo te pido que nos des la humildad, la apertura para tratar esos temas en los que necesitamos de parte tuya una ayuda para sanar, para restaurar, para restituir y para traer una total libertad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.